Bien, el tema de hoy es caída libre. Vamos a hablar sobre la caída libre de los cuerpos. ¿A qué nos referimos con caída libre de los cuerpos? La caída libre la vamos a entender como la caída de un cuerpo u objeto sin más intervención que el efecto de la propia caída que se provoca por la gravedad de la Tierra. Entonces todos hemos visto cómo los objetos, si los soltamos, van a caer. Entonces es una ley que un objeto, si lo sueltas sin ninguna intervención más, tenderá a caer. Ahora, caída libre se refiere a esto. El objeto, voy a tomar este monito como ejemplo, si lo dejo caer, en ese movimiento está haciendo una caída libre. Es decir, no hay nada que influya sobre esa caída. Es decir, es libre de cualquier otra acción. Entonces, es a lo que vamos a considerar la caída libre. Y uno puede pensar, bueno, pues que habrá otro tipo de caída. Sí, puede haber una caída en la cual en un momento yo le dé un impulso. Y entonces todo el momento en que yo esté haciendo el impulso, estoy aplicando una fuerza además de lo que es la caída libre. Entonces eso no lo puedo considerar como una caída libre. O por ejemplo, si pongo un cohete teledirigido hacia abajo, ok, va en caída, pero como hay una fuerza que lo está impulsando, mientras existe esa fuerza que lo está impulsando, no lo considero una caída libre. Caída libre será cuando haya dejado de impulsarlo y empiece a caer solamente por el efecto que se produce en la Tierra, que hemos visto que se produce en la Tierra. Esa es una caída libre. Que entonces va a empezar esa caída libre con una velocidad más grande. Sí, y aún así es una caída libre porque solamente está cayendo por el efecto que vemos en la Tierra. ¿Sí? Entonces, eso será la caída libre, ¿verdad? Entonces, una vez aclarado esto, la caída libre pues la vamos a ir analizando. Y este efecto de caída libre resulta ser pues bastante interesante porque durante muchos años las personas pensaron, por lo que era visible a simple vista, que los objetos más pesados caían con una mayor velocidad que los objetos más ligeros. Y en apariencia eso sucede. Bueno, y no es sino hasta que Galileo Galilei muestra lo contrario, es decir, que los objetos, los cuerpos, caen con la misma aceleración. Sí, o sea, es decir, quiere decir Galileo Galilei, no, los objetos más pesados no caen más rápido que los más ligeros. Obviamente que eso pues había que demostrarlo y Galileo Galilei hace sus demostraciones. Y bueno, estas demostraciones incluso a la fecha han sido difíciles de reproducir porque obviamente que como transcurre el tiempo y los científicos se vuelven más y más, ¿cómo diremos? Pues quieren una demostración más precisa. Todavía hasta nuestros días ha llegado a esa duda, ¿no?
Sí, y sería válido que cualquiera de nosotros la tuviéramos. Y entonces, para ver esa demostración en nuestros días, que ya se ha logrado hacer con una precisión muy, muy alta, les voy a mostrar un video. El video es de una serie, creo que es de National Geographic. Bueno, el presentador es Brian Cox, un divulgador científico y pues un científico bastante prominente, que presenta las cosas de una forma bastante amenas. Y bueno, quiero que lo vean para que vean esta comprobación tan interesante, con herramientas que Galileo Galilei no tuvo en su tiempo, pero que ahora nos las puede demostrar, y van a ver que es bien interesante. Échenle un ojo. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. This thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Exactly. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Gravity. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all.
Bueno, entonces como habrán visto en el video, en el experimento, los objetos realmente tienen la misma aceleración, es decir, van cayendo y aumentando de velocidad al mismo ritmo, ¿sí? No importa si son muy pesados o son ligeros, el aumento es al mismo ritmo, a la misma aceleración, como habíamos visto. ¿Esto qué nos quiere decir? Que una caída libre es un movimiento rectilíneo, ¿sí? Uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir? Pues que lo mismo que hemos visto en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el tema pasado, es lo mismo que aplica para una caída libre, solamente que lo estamos viendo en forma horizontal y una caída libre pues se va a dar en forma vertical, ¿sí? Y resulta que la aceleración que se produce en una caída libre siempre va a ser de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces aquí tenemos en el pizarrón la aceleración producida por la gravedad en la Tierra, la vamos a señalar con una letra G minúscula y va a ser de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Sí, hay quien utiliza 9.81, 9.8 o con más decimales. Nosotros vamos a utilizar 9.8, pero sabemos pues que en otros libros, en otros cursos, podría variar un poquito. Bueno, entonces como les decía, entonces la caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nada más que en forma vertical. Por lo tanto, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son las mismas. Nada más tendríamos que hacer estos ajustes. Fíjense bien. Entonces teníamos unas ecuaciones generales y unas ecuaciones especiales cuando la velocidad inicial era 0. Bueno, vamos a usar esas mismas ecuaciones haciendo los siguientes cambios. Bueno, van a preparar otra tarjeta que van a tener a la mano, pero ya con estas ecuaciones modificadas. ¿Qué es lo que vamos a modificar? Que las letras A que teníamos en nuestro formulario, en nuestro primer formulario, las vamos a cambiar, esas letras A, por una letra G. ¿Por qué? Porque como comentábamos ahorita, la aceleración que se produce por la gravedad en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces siempre la aceleración en la caída libre pues va a ser esos 9.8 metros sobre segundo cuadrado que llamamos G. Bien. Va a haber una velocidad inicial, una velocidad final, eso no cambia, un tiempo en el que va a transcurrir la caída, pero en vez de llamar distancia, ¿sí? Distancia recorrida, la distancia recorrida aquí es en una forma vertical y ya sea la distancia en vertical, ya sea como recorrido o como una distancia de un punto a punto en vertical, también acostumbramos a decirle altura. Miren, la altura del pizarrón, ¿sí se fijan? Si está así, la altura del GIS. Bueno, entonces lo vamos a cambiar por una letra H, ¿sí? Una letra H por la palabra en inglés. Bueno, pues estamos influenciados de cierta forma, o muy claramente del idioma inglés, en lo que utilizamos. Entonces una letra H, ¿sí? Y entonces quedarían estas ecuaciones que tenemos aquí. De tal manera que vayan copiándolas. También por ahí se las voy a dejar igual que la otra vez en la fotografía, para que las puedan copiar. Las copian bonito en una tarjetita que ustedes puedan tener a la mano, para pues ya la siguiente clase estaremos viendo los ejemplos, cómo vamos a utilizarlas, que pues básicamente la forma de utilizarlas ya lo estuvimos practicando, y son otra vez un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado como el que ya vimos, nada más que ahora es una caída, ¿sí? Entonces, bueno, mientras vayan preparando ese material para la siguiente clase, y nos vemos la siguiente clase.